Esto es PEDET al aire, Voces de Territorios de Vida. El programa que te conecta con las historias, sueños, esperanzas y desafíos de nuestras comunidades. PEDET al aire. Voces, testimonios, entrevistas y reportajes nos llevarán a conocer las comunidades en los territorios PEDET. Descubre cómo, de manos de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno del cambio, se están transformando y renovando vidas y territorios. Bienvenidos a PEDET al aire. Me sabe a toro, me sabe a fiesta, me sabe a ron, me sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a leche para encorrar, me sabe a china para canfandango, y ají con huevo en machuca, mi porro me sabe a huella polaco, mi porro me sabe. Estos son los sabores del porro de Adriana Lucía. Suena aquí a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia en este espacio radial, este espacio de encuentro con las regiones, con las comunidades, con las buenas noticias también, que ustedes ya conocen como PEDET al aire. Gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros. Hoy arrancamos con sabores del porro. Laura Daniela, ¿cómo anda, Laura? Hola Juan, un saludo, muy bien, súper contenta de estar en otro episodio de PEDET al aire. ¿A dónde la lleva cuando escucha el porro, Laura? ¿Los sabores del porro para usted qué son? Los sabores del porro, por supuesto, que me lleva a la región Caribe. ¿Cierto? Al norte. Que nos exalta como esa música autóctona también de la región y pues interpretada por Adriana Lucía, aunque en realidad lo que estábamos escuchando de fondo es de un cantante y compositor cordobés, Pablo Flores. Claro, conocidísimo además por todas estas composiciones que le cantan a la región. Aaron David Corredor, buenas tardes. Aaron David, ¿cómo le va? Juan Ricardo, ¿cómo estás? Laura Daniela, buenas tardes. Muy bien, afortunadamente. Si hablamos de las regiones que de algún modo, donde se baila el porro, uno piensa en municipios PEDET, ¿no? Piensa en municipios PEDET. ¿En cuáles, por ejemplo, Aaron David? No es una evaluación, pero chévere. Pero si por lo menos en la región informados. de Montes de María, con sus municipios en Sucre, Córdoba, también Tierra Alta, San Pelayo, quizás el festival, pero San Pelayo no es municipio no es PEDET, pero se hace el claro, festival del porro ahí cada año. Seguramente llegan todos los habitantes de esta región. ¿Porro paliteado o porro tapado? ¿Cuál le gusta más? Me gusta otro porro. Suan Caterine Moreno, buenas tardes. ¿Cómo anda, Suan? Hola, ¿cómo vamos? Le gustó el tema de la radio, ¿no? Sí, está como chévere. Porque usted la vez pasada arrancó con nosotros en este formato. Gracias, Caterine, también por acompañarlos. ¿Cuánto lleva usted con la RT? Yo estoy desde noviembre del 2022, llegué con el director. En el corazón, ¿qué es lo que le ha dejado la RT? En el corazón me ha dejado espíritu de resistencia y lucha. Desde los municipios PEDET. Desde los municipios PEDET. Suan Caterine, lindo nombre. ¿De dónde viene Suan? ¿No era ese o? Suan es elevado por las estrellas y es tailandés. El Caterine, mi mamá me lo dice cuando me regaña, entonces lo omito. A mí me gusta aquí Suan Caterine, Aaron David, Laura Daniela y quien les habla, Juan Ricardo Pulido. Esto es PEDET al aire. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos hablando del Catatumbo, por supuesto, de las buenas noticias que hay allí en esta región. También será protagonista la región del sur del Córdoba y estaremos haciendo un recorrido justamente por estos territorios. Es 5 de septiembre, Laura Daniela, pero también por estos días, desde la ART, venimos reflexionando, invitándolos a pensarnos las fechas importantes, las que están relacionadas con nuestros campesinos, con el agro. Hablamos de el Día Mundial de la Agricultura. Sí, tenemos el 9 de septiembre la celebración del Día Mundial de la Agricultura, que es una fecha para reconocer esa labor de quienes cultivan y producen alimentos para el consumo humano. Prácticamente, como se dice, sin campo no hay ciudad y es una fecha para que todos realmente agradezcamos. Y bueno, pues también tenemos hoy una fecha muy importante, Aaron David. País de campesinos, el nuestro. Ajá, también. Sin duda. Hoy día, también de la mujer indígena, en los 170 municipios PEDET
Hay varias comunidades indígenas que participan dentro de este proceso de transformación territorial, solamente para mencionar algunas de las que están en las 16, distribuidas en las 16 subregiones PEDET. Okay. Los Kogi, Zenú, Embera, Bounán, Barí, Inga, Kipcha, Piapoco, Nasa y Misak. Hoy resaltamos también a la mujer indígena. Decía que están en territorios PEDET, que también se están beneficiando con las obras, con el trabajo que se está haciendo desde la entidad. Y hay una fecha más, Laura Daniela, no la dejemos por ahí suelta. Hablemos también de derechos humanos. Claro, ¿cómo no recordar a San Pedro Claver, que fue quien en realidad trajo todo este tema de derechos humanos, comenzando en Cartagena y luego ya pues empezó como a distribuir alrededor de todo Colombia? Recordamos que fue canonizado el 15 de enero de 1958 y pues que en realidad su mensaje era que se podía y se debía vivir dignamente, independientemente de qué etnia, qué nacimiento o qué color de piel tenemos, sino que todos tenemos derechos humanos. Desde PEDET al aire reflexionamos sobre los derechos humanos, la mujer indígena y por supuesto el Día Mundial del Agricultor, de la Agricultura. Sí, ¿cierto? muchas fiestas por Y como ese país es un día de festivos, ¿esos días también son feriados? No, igual hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar. Septiembre no tiene ningún día feriado. Es el mes más productivo del año. En el país que tiene récord Guinness de días feriados. Y se queja, además. Esto es PEDET al aire. Estas son las voces de quienes sueñan con un Catatumbo en paz. Con un Catatumbo en paz. A ver, sueño para mi municipio, que haya paz, que podamos vivir en paz. Para mi organización, que se puedan cumplir los sueños de los proyectos que hemos tenido en mente. ¿Como cuáles? Como la tenencia de la tierra, la tenencia de una vivienda digna para la población desplazada, pero también que nuestros familiares que han perdido sus hijos podamos recuperar esos cuerpos. Para las mujeres del Catatumbo quisiera paz, tranquilidad. También sueño que vamos a tener muy pero muy buenas vías y sueño sobre todo en que el Carmen va a ser un sitio turístico donde muchas personas van a poder llegar a ese territorio para poder ver e identificarse en lo hermoso que es. Soñamos nuestra generación dejar garantizar el territorio, así como queremos nosotros vivir en unidad, tranquilidad, en paz. Un día en el que estemos en nuestras fincas y no estemos pensando en el tema de seguridad alimentaria, en qué le damos de comer a nuestros hijos. Un día en el que podemos levantarnos sin el temor a la guerra, ¿sí? Un día en el que podemos soñar con llevar a nuestros hijos a una educación universitaria en la que no nos preocupemos por el día a día. Y con una visión, un territorio fructífera que quede desarrollado, cambiado, como dice la lema, con un cambio y un desarrollo para los territorios. También sueño que vamos a tener diversidad de cultivos, cultivos buenos, cultivos lícitos, donde cada campesino pueda poder cultivar y poder mantenerse bien de acuerdo a cada cultivo que ellos tengan. En que siempre tengamos como la fe en que todo va a ser mucho mejor y que estamos tranquilos. Yo pienso que la tranquilidad y la paz es lo que necesitamos en nuestros territorios. Entonces esa es una apuesta social que le estamos haciendo aquí en la región. Las voces del cambio están en PEDET al aire. Hablamos, ustedes me dicen si sí o no. ¿Convención? Sí. Sí. ¿El Carmen? Sí. ¿El Tarra? Sí. ¿Acarí? Sí. ¿San Calixto? Sí. ¿Sardinata? Sí. ¿Teorama? Sí. Y Tibú. Y tú. Sí, profe. ¿De qué estamos hablando? Del Catatumbo. De la subregión De la del subregión Catatumbo. del... Usted que conoce Con Suan 8 bastante municipios. bien... 8 municipios, ¿verdad? Sí, señor. Usted que conoce bastante bien la región, ¿cómo describe el Catatumbo? ¿Cómo define el Catatumbo? Porque además 8 municipios son muy diversos, ¿no? Pues es una región caliente, dijo Aaron ahorita, pero adicionalmente tiene bastantes pisos térmicos, tiene mucha biodiversidad, está recubierta de agua, es un núcleo de reforestación, tiene un parque nacional natural
Es una región bastante diversa, bastante bonita, pero además es una región donde las comunidades campesinas e indígenas han resistido por estar en el territorio. Entonces, por ejemplo, los barí tienen sus historias de cómo le resistían a las petroleras para no tener la explotación petrolera con flechas tumbando helicópteros, pero adicionalmente también con gente mandando a cazar a los barí para quitarles el territorio y para explotar los recursos naturales. Laura. Cuéntanos qué significa Catatumbo, eso también tiene como una historia bien interesante. Catatumbo es la tierra del trueno. Es el lugar, hay un lugar en el lago de Maracaibo, porque además el Catatumbo es un territorio binacional, está entre Venezuela y Colombia, donde más rayos caen al año. Ajá. Más o menos de los 365 días, 268 caen relámpagos y se produce ozono en ese fenómeno natural. Entonces uno está en el territorio y ve una cosa que le llaman el faro del Catatumbo. Y es que estás en el territorio de noche y ves relámpagos todo el tiempo, así no esté lloviendo. Subregión además de norte de Santander, además, es un municipio fronterizo, que es el departamento fronterizo que limita con Venezuela y es uno de los departamentos más grandes en su límite de frontera, incluso la segunda frontera más movida que la de Estados Unidos y México. Pero además algo interesante simplemente para anexar como el tema geográfico, cuando tú sales de Cúcuta y viajas al Catatumbo y llegas a Tibú, una larga vía. Y esa vía tiene a tu mano derecha carbón y a tu mano izquierda palma, que es prácticamente como la economía con la que se ha sostenido la región. Pero además de eso es la segunda región con mayor cultivo de hoja de coca en el país después de Putumayo. Por lo tanto tiene unas conflictividades y particularidades, pero también tiene unos sonidos y unos ambientes hermosos. Los ríos del Catatumbo son maravillosos, poco descubiertos, pero son muy lindos. Sí, el sonido diría Juan Caterina de las golondrinas en el Catatumbo. Conocer las regiones justamente nos sirve para entender las dinámicas, entender las necesidades y para las acciones que las entidades del Estado, Aarón, deben sacar adelante. Vayamos de una vez con nuestro invitado. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Departamento Nacional de Planeación, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio y otras entidades del gobierno nacional, viene impulsando algo que se llama pactos territoriales, que buscan la transformación del territorio. Iván Lozada es asesor de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. Iván, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de PEDET al aire. Hola, Aarón. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti, a toda tu mesa de trabajo y a los oyentes. Iván, ¿qué es el Pacto por el Catatumbo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Pacto por el Catatumbo? Cuando hablamos del Pacto por el Catatumbo estamos hablando de un proceso de construcción de una visión del desarrollo, que debe ser trabajada y construida de la mano con las comunidades, con sus demandas históricas, con también las visiones de desarrollo que se han planteado en diferentes instrumentos, diferentes procesos, luchas que se han dado en el territorio, y el pacto en ese sentido lo hemos denominado un pacto social para la transformación territorial, que está soportado en 3 elementos. Un elemento tiene que ver con todos estos acuerdos sociales que soportan esa transformación territorial, una articulación de la oferta y de las acciones que las diferentes entidades del gobierno nacional y el gobierno del cambio impulsan, y una serie de inversiones de impacto regional que promuevan y apalanquen las transformaciones territoriales. Esto a través de una figura un instrumento que existe desde la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se llaman los pactos territoriales, ¿sí? Y que esos pactos territoriales buscan que los diferentes niveles de gobierno puedan coordinarse y concurrir con recursos para financiar esos proyectos de impacto regional. Y con ello se busca precisamente que podamos no fragmentar la inversión, sino poderla articular a estos proyectos, estas iniciativas que se construyan de la mano con las comunidades, con los procesos sociales regionales y con el pueblo barí. Iván, este es el primer pacto que está impulsando el gobierno dentro de la estrategia de pactos territoriales hacia la transformación territorial. En el caso del Pacto por el Catatumbo, ¿qué se han encontrado ustedes cuando empezaron el diálogo con las comunidades? Porque ahí hubo una base y organización campesina muy importante en el Catatumbo. ¿Qué se han encontrado cuando buscan ese consenso de articular comunidades, gobierno regional, alcaldías, gobernación y gobierno nacional y sector privado para lograr esa transformación territorial? Digamos, lo primero ahí, y compañeras y compañeros, es que este proceso inicia con la visita del presidente en agosto de 2022, ¿cierto? Una vez es posicionado, él visita el Tarra, hace hecho un consejo de seguridad
con los procesos sociales, o sea, con participación de los procesos sociales del pueblo barí, claro está la fuerza pública, las autoridades locales, pero arranca con lo que él llama un Consejo de Seguridad Humana, ¿sí? Y en ese Consejo de Seguridad Humana precisamente y participan las comunidades de los procesos sociales, porque como lo plantea el presidente en ese espacio, pues hay una fuerte organización social para construir una visión del desarrollo conjunta, y eso es digamos, el primer elemento que él pone sobre la mesa en el Consejo de Seguridad Humana. La construcción de la paz pasa por una construcción de una visión de desarrollo conjunta. En ese Consejo de Seguridad él plantea unos elementos que van a ir llevando a lo que viene siendo el encuentro cocalero, hace mención a la necesidad de la universidad pública, del conocimiento como parte de esa transformación territorial, habla de la necesidad de construir acuerdos entre los diferentes actores sociales y habla de la necesidad de avanzar progresivamente en una transformación de las economías. De ese proceso viene y se desarrolla, y ahí hay un acuerdo, el presidente se compromete a realizar el primer encuentro nacional sobre economía en la coca, sobre el tema cocalero en el Tarra, y surge el encuentro cocalero del Tarra que se desarrolla en diciembre de 2022. Ahí es donde nosotros, y cuando hace la pregunta, ¿qué encontramos? Allí se hizo un trabajo muy fuerte, muy importante de ir generando ya una serie de consensos en ese encuentro. Se trabaja sobre unas mesas y sobre unos ejes que van a ser como el elemento, el insumo que nos va a servir de base para la construcción de este primer pacto territorial, primer pacto social territorial, y allí en la intervención que hace el presidente de la República, él ya plantea algunos elementos hacia el pacto social que se recogen en parte de estos diálogos que se construyen en estos ejes. ¿Qué dice allí el presidente? Ahí hace el anuncio de la Universidad del Catatumbo, hace el anuncio de la necesidad de la conectividad del Catatumbo con el Magdalena Medio y su relación también con Venezuela, habla de la necesidad de una construcción de los acuerdos entre las comunidades campesinas y el pueblo barí para la recuperación de los ecosistemas de la región. Entonces plantea una serie de líneas sobre este trabajo, y ahí encontramos, o sea, en la pregunta que más encontramos entonces en esa fuerte base organizativa del Catatumbo, unas propuestas muy concretas y ya una serie de acuerdos iniciales que se van a manifestar en esas relatorías de ese encuentro cocalero. Que Catatumbo sea una potencia de la vida, decía el presidente en ese evento en agosto. Eso fue agosto de 2022, hoy estamos en 2024. Hoy, ¿en qué está el pacto por el Catatumbo después de todo este proceso? Está el pacto por el Catatumbo. Entonces, hemos venido avanzando en estos 2 años, digamos, en la construcción de este pacto, pero hay que pensar también que el pacto no solamente está en la suscripción del mismo, sino también en todo el proceso que se ha venido desarrollando alrededor de él. Iván, ¿qué es lo más difícil cuando uno habla de articular las entidades, de sacar adelante una herramienta, una estrategia tan grande como un pacto territorial? ¿Qué es lo más difícil en el marco de las entidades? Yo creo que allí hay un tema, digamos, que está en la estructura misma del funcionamiento del Estado y del gobierno, y es que pues tenemos una fuerte organización presupuestal, administrativa y además sectorial, que pues cada uno de los sectores tiene unos propósitos y unos objetivos definidos en el marco del plan de desarrollo y el programa de gobierno. Tal vez uno de los elementos claves, digamos, del programa de gobierno, del plan de desarrollo y de los aspectos de ruptura frente a la planeación y a la función de las diferentes entidades, tiene que ver con el hecho de que dejemos de pensar solamente en lo sectorial y pensemos en iniciativas y propósitos globales que integren los diferentes sectores. Eso es un elemento, digamos, de cambio importante, y eso se manifiesta en el Pacto Catatumbo, con las dificultades que implica ello, porque de todas maneras tenemos que la manera misma de funcionamiento, el gobierno se enfoca, digamos, hacia orientaciones o principios de cada uno de los sectores y las entidades, y aquí lo que se ha buscado, y esa ha sido parte del trabajo que se ha desarrollando en el último año, es cómo logramos articular esas acciones, esas priorizaciones, esas inversiones para atender las problemáticas, las demandas históricas y las visiones que hay de desarrollo en el Catatumbo. Hay dificultades, precisamente por lo que te cuento, porque de todas maneras, digamos, a nivel sectorial hay también unos propósitos, unos objetivos, y sin embargo, digamos, es un trabajo, y el trabajo del DNP, el trabajo que hemos logrado coordinar con la Agencia de Renovación del Territorio, es un trabajo sector por sector con los ejes, y comenzar a pensar de la siguiente manera. Ya no tenemos, digamos, si bien, por ejemplo, hay un eje que se llama Red Educativa Regional y
y Universidad del Catatumbo. Ese eje, que es el corazón también de todo este proceso alrededor de la transformación territorial del conocimiento, no solamente está el Ministerio de Educación, no solamente está lo que uno llamaría las entidades del sector educativo, sino hay más de 17 entidades de diversos sectores que se integran en ese eje. ¿Por qué? Porque necesitamos el mejoramiento de las sedes educativas, pero también su conectividad digital, pero también garantizar que tengan accesibilidad a energía eléctrica, también garantizar que los jóvenes, los niños y niñas del Catatumbo tengan docentes, pero también vías para poder acceder, digamos, al derecho a la educación. Entonces, cada uno de los ejes está integrado por más de 15, 16 entidades que se articulan alrededor de esas transformaciones y que identifican su atención y sus acciones que estamos haciendo como gobierno, y eso se ha venido articulando en el marco del pacto. Pues digo, el pacto avanza y el pacto ha avanzado de forma importante en estos años, pero necesitamos suscribir para lograr impulsar y apalancar lo que llamamos las inversiones de impacto regional, las que requieren esta concurrencia, las que requieren vigencias futuras, las que requieren, digamos, y que tienen esta escala de transformación territorial en cada uno de los ejes. Entonces hay algunas dificultades propias de una estructura de gobierno estatal, que el gobierno del cambio a través de su programa y del plan de desarrollo buscan transformar y cambiar en la manera como funciona la acción del gobierno, y que en el Pacto Catatumbo se materializa a través de estos ejes estratégicos en los que hemos trabajado. Iván, para el gobierno del cambio, escuchar las comunidades es prioridad. Cuéntenos cómo han recibido las comunidades, específicamente del Catatumbo, este primer pacto territorial. Hay una dinámica social importante alrededor de este pacto, una dinámica social en el cual las comunidades ven el pacto territorial como un proceso de y con las comunidades, es decir, que hay un tema y lo vivimos las entidades, digamos, en términos de que recibimos comunicaciones, recibimos demandas de las mismas comunidades porque avancemos lo más rápido posible en el trabajo del pacto, en la suscripción del pacto, en la necesidad de que las acciones que allí se estén concretando y que hemos venido acordando se identifiquen. Por ejemplo, tenemos una base, un balance de los diferentes acuerdos que hemos venido alcanzando en el marco de este proceso del pacto territorial. No solamente es que las comunidades participan poniendo sus necesidades y demás, sino que participen estableciendo las prioridades de los proyectos y de la visión que se tiene en cada uno de los ejes, pero además un acuerdo fundamental, un acuerdo con el que hemos trabajado con la Agencia de Renovación del Territorio, es que en el esquema de gobernanza, a través de un consejo directivo y un comité técnico operativo, las comunidades tengan lugar en la gobernanza del pacto territorial. Entonces, las comunidades han recibido este proceso como un proceso que se construye de la mano con ellos, que es también de ellos, que busca la transformación territorial y que recoge además las demandas históricas. Tal vez ahí viene uno de los elementos que potencia el pacto, y es que en cada uno de los ejes, cuando hemos hecho el ejercicio con los diferentes compañeros y compañeras de gobierno de otros procesos, compromisos y cumplimientos, pues se ven allí recogidos, digamos, en estos proyectos esos diferentes digamos, acuerdos, propuestas y elementos que se han históricamente planteado para la transformación del Catatumbo. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Es evidente el trabajo que ha hecho el gobierno nacional, pero también el trabajo que han hecho las comunidades para apropiarse del Pacto Territorial para la Transformación del Catatumbo. Es un pacto de ellos, para ellos y por ellos. Y pues muchas gracias por ese trabajo. Esperamos tener al DNP, a la ART y a las demás entidades en cabina el día que se haga la suscripción del contrato plano o del Pacto Territorial. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio que nos diste. No, gracias a ustedes, compañeros, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan en este espacio. Gracias. Iván Lozada, asesor de la Subdirección de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación. Suan, la subregión PEDET tiene 8 municipios, pero entiendo que el Pacto Catatumbo incluye a otros municipios del norte de Santander. Sí, nosotros estuvimos en el ejercicio de trabajo territorial y en diálogo con las comunidades y con las organizaciones sociales. Se decidió que el pacto territorial incluía otros 3 municipios de la subregión del Catatumbo, porque estos son como los que se priorizaron por PEDET, que son Ocaña, Ábrego y la Playa de Belén, un municipio precioso y turístico.
Y pues la idea es que en términos de la organización cultural, de las luchas sociales, de las dinámicas territoriales, pues estos sean los municipios que compongan el pacto territorial. O sea, las inversiones no solamente serían para los PEDET, sino serían también para estos 3 municipios, generando una dinámica regional que complemente todo el trabajo de PEDET. Y de la zona o subregión del Catatumbo, con estos 3 municipios anexos, ya que hablamos del pacto territorial, nos vamos a otra subregión, Laura, nos vamos al sur de Córdoba. Y tenemos una invitada porque les queremos contar que el 31 de agosto se realizó en Tierra Alta la audiencia pública para la constitución de la zona de reserva campesina de Alto Sinú, una iniciativa PEDET contemplada en el Pacto Municipal de Tierra Alta y en el Plan de Acción para Transformación Territorial. Así que le damos la bienvenida a Gregoria María Arrieta. Ella es representante legal de la Asociación Campesina para el Desarrollo de Alto Sinú y pues viene a contarnos de qué se trata esta iniciativa. Gregoria, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gregoria, usted que tiene la experiencia justamente de esta lucha campesina, ¿cómo ven justamente la creación de las zonas de reserva campesina? ¿Cuál es la importancia que tiene allí en su región? Bueno, la importancia que tiene la zona de reservas campesinas para el Alto Sinú es estabilizar la economía campesina que supera las causas del conflicto social en el territorio, que es lo que más nos afecta en el Alto Sinú. Gregoria, cuando se hace o se va el proceso de constitución de una zona de reserva campesina, las comunidades de manera organizada tienen que presentar lo que llaman un plan de desarrollo sostenible para el territorio. En esta constitución de esa zona de reserva campesina, ¿cuáles fueron como las líneas estratégicas o el plan de desarrollo sostenible que ustedes ven para el Alto Sinú? Bueno, las líneas estratégicas que tenemos, primero que todo, lograr a seguir haciendo el trabajo en el territorio después de que se hizo la audiencia pública, son las necesidades de los campesinos del territorio. Gregoria, ¿cómo recibe la gente? ¿Qué tan difícil es que la gente se sume a estas iniciativas? Estas iniciativas muchísimas veces se sustentan en las comunidades, en el trabajo que deben hacer las comunidades. ¿Cómo reciben ellos esta posibilidad de participación en la creación de estas zonas de reserva? Con mucho anhelo, porque ellos ven la posibilidad de conseguir y de superar esas necesidades que tienen en el territorio. Por ejemplo, las vías terciarias, las escuelas, los centros de salud, la posibilidad de tener una carretera digna donde puedan salir sin tener que tener tanto sacrificio para tener acceso a llegar pues por lo menos al municipio de Tierra Alta y poder sacar sus productos. Por el momento las vías son muy malas, los cuales ellos tienen que gastar mucho para sacar los productos, los cuales no les da la inversión que tienen para lo que les da la cosecha, por ejemplo. Gracias, Gregoria, por estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, Aarón. La posibilidad de conversar con todas estas personas, con las comunidades, desde el Estado, pero también desde espacios como este, tiene un gran valor. Si nos preguntaran cuántos millones de colombianos son campesinos, ¿a qué cifra podemos llegar? 10 millones. ¿La población campesina? 10 millones es la población campesina. Y creo que las zonas de reserva campesina es como una figura de ordenamiento para el desarrollo rural. Figura que viene atrasada porque hace parte de la reforma agraria, pero es la forma como los campesinos pueden organizarse para transformar su territorio. Las zonas de reserva campesina son una lucha histórica del campesinado. Esto se aprueba en la Ley 160 de 1994, pero cuando vamos a revisar durante los gobiernos de Duque, Pastrana, pues nunca se aprobó una zona de reserva campesina. Desde 1994 hasta este gobierno, o sea, hasta el 2022-2023, solo se habían aprobado 7 zonas de reserva campesina en todo el país. Este gobierno ya ha aprobado 7 zonas de reserva campesina en 2 años y pues hay posibilidad de constitución en otros territorios donde hay solicitudes del campesinado para organizarse de esa manera. La primera fue en el Sumapaz, Cundinamarca, el páramo más grande. Fue en Sumapaz. Juan, contámosle un poco a la gente que no conoce bien este contexto, ¿qué representa para los campesinos que esta zona de reserva campesina? Las zonas de reserva campesina son, como lo decía, como luchas históricas del campesinado en términos de, primero, la no estigmatización. Entonces, se ha estigmatizado durante años al campesinado en términos de deforestan, dañan el medio ambiente, están en zonas de ley segunda. Pues esto es un ejercicio que permite, o es un esquema de ordenamiento que permite que la organización campesina contenga la frontera agrícola y entonces no se siga hacia adelante. Adicionalmente, tiene impactos
proyectos sociales y económicos para ellos, tiene un proceso de tener unos proyectos destinados específicos para sus desarrollos agropecuarios, lo que estaba diciendo la señora, complementario con vías terciarias y con otros modelos que están ahí, pero adicionalmente les permite pues organizarse, estar organizados, a tener acceso a tierra. Esto también es la historia del despojo, ¿no? Entonces lo que permite es que no existan grandes acaparadores de tierras en estas zonas, sino que efectivamente por las unidades agrícolas familiares se vayan organizando ellos productivamente. Hablamos en PEDET al aire de las zonas de reserva campesina, el Pacto del Catatumbo, y también hay otro tema bien importante que vamos a abordar en segunditos, que tiene que ver con los temas de género. Esto es PEDET al aire. Territorios que se transforman y se renuevan, que le apuestan a la paz, a la reconciliación y donde las comunidades tienen voz. En los PEDET, las comunidades construyen, son escuchadas, lideran y acompañan el cambio. Estos son Territorios de Vida en PEDET al aire. Las voces del cambio están en PEDET al aire. Son 170 municipios, 16 subregiones, la Constitución lo dice, el Acuerdo de Paz lo dice, lo refuerza, el capítulo étnico, en fin, donde quiera que usted mire, y como sociedad se necesitan abordar los temas de género. Por supuesto, también desde la ART, la Agencia de Renovación del Territorio Aarón, estos temas tienen importancia. ART, como lo hemos venido diciendo desde el primer programa que empezó PEDET al aire, viene realizando un proceso de participación para algo que llaman la revisión y actualización de los planes de acción para la transformación regional. Esto por ley debe hacerse al 5º año desde su formulación. Las comunidades participan en un proceso de revisión de más de 33.000 iniciativas que se priorizaron hace 5 años, y esas iniciativas priorizadas en el territorio y en los municipios y en las subregiones PEDET se organizan para que las comunidades empiecen a revisar y hacer un diagnóstico en qué van cada iniciativa, se ha cumplido, no se ha cumplido, esto fue lo que priorizamos hace 5 años, aquí nos fallaron, aquí no nos cumplieron, queremos priorizar esto. Y dentro de las mesas comunitarias participan diferentes grupos. Hay una figura que se llamó grupos motor, campesinos, firmantes de paz, víctimas del conflicto. Un segundito, ahora un chiquito. ¿Qué son los grupos motor? Aquí lo hemos mencionado y puede ser que muchos oyentes, usuarios todavía no estén familiarizados con el término, y me parece muy importante. ¿Qué son los grupos motor, Suan? Cuando se empezó a hacer el ejercicio de participación del PEDET, se inició con un proceso donde se iba vereda a vereda, ¿sí? Y en ese proceso de vereda a vereda, las comunidades o las personas que habitaban esas veredas seleccionaban unos representantes que los iban a los encuentros ya municipales y después encuentros subregionales a hablar de estas necesidades que se identificaron en el PEDET en cada una de las veredas. El ejercicio de construcción del PEDET fue muy rico, pues porque se hizo ese proceso de ir a cada uno de los territorios, de ir a cada una de las veredas, y de ahí salen estos representantes que son los grupos motor, que son como quienes abanderan desde sus municipios y desde sus territorios cada uno de los ejes que contempla o de los pilares que contempla los planes de acción para la transformación regional. En ese proceso de participación que la ART lidera, y ha sido un esfuerzo monumental, donde se han movilizado más de 10.000 personas que integran estos 170 municipios. Este proceso de actualización desde el punto de vista de los encuentros municipales empezó este año. Ya vamos en los encuentros subregionales, y en las mesas comunitarias han participado y se incorporó el enfoque de género y el tema de género, que se lidera desde la ART, y por eso nuestra invitada es Ángela Perea, que es la líder nacional de género de la Agencia de Renovación del Territorio. Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Ángela, ¿qué es incluir el tema de género en la actualización de los PATR o de los planes de acción para la transformación regional y en el contexto del PEDET? Bueno, lo primero es que nuestra agencia está marcada en reconocer el enfoque de género como un principio en el marco del desarrollo de las actividades misionales. Segundo, cumplimiento del Acuerdo de Paz, el enfoque de género hace parte de un enfoque transversal y además es un hito, es el primer acuerdo en el mundo que garantiza el enfoque de género por las particularidades y el rezago y las violencias que se vivieron por los hechos
de ser mujer, personas sexodiversas y todo lo que ello vincula. Entonces ahí tenemos una gran tarea. Y lo tercero tiene que ver con reconocer que Colombia es un país desigual, ¿no? Y cuando reconocemos eso también hacemos un llamado a la justicia social con enfoque de género y las apuestas de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, negras, personas con identidades de género no hegemónico. Entonces ahí hablamos de personas LGTBIQ+, entre otros, pero también es una apuesta de reconocer y transformar el territorio con la visión de las mujeres, desde la perspectiva de las mujeres y las personas sexodiversas en un país en el cual está en una construcción de paz permanente. Ángela, cuéntenos un poco cómo se ha hecho, cuál ha sido ese paso a paso para lograr tener este tema de género que es tan importante para el Estado y puntualmente para la ART. Bueno, lo primero es que hay 606 iniciativas con enfoque de género en el marco de lo que Swan estaba ahorita mencionando, del proceso de construcción de las iniciativas y procesos que se hicieron en los grupos motor. En ese sentido, hay un reto bien importante en el marco de la actualización de los PATR y tiene que ver con no solo reconocer y digamos actualizar estas 4.606 iniciativas, sino vincular acciones específicas, como por ejemplo ya hicimos el primer encuentro este año de mujeres en construcción de paz, de mujer y género, que se hizo en enero. Aproximadamente vinieron 170 mujeres y personas sexodiversas de todo el país, de las 16 subregiones, haciendo también un clave de un proceso de actualización, pensándose cuáles son esas necesidades. Y hay cosas tan básicas como el ejercicio de la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y la actualización de los PATRs. O por ejemplo, que las personas sexodiversas dijeran, oiga, solo tenemos 10 iniciativas con enfoque LGTBIQ+, es necesario que en las 16 subregiones se aperture más este proceso y que tengamos voz y voto en las mesas de decisión, en el paso a paso, pero sobre todo en el seguimiento y en el plan de ruta que debe resultar de los PATR. Y por lo tanto se ha hecho círculos de género en los 170 municipios. Creo que es un gran reto y un gran logro que hemos logrado hacer. Segundo, hacer una declaratoria para el ejercicio ya subregional de las necesidades y particularidades que se requieren para la incorporación efectiva del enfoque de género desde lo que dicen las personas en territorio, no desde acá, desde digamos el centro, este lugar de centro-periferia, sino una construcción colectiva en clave de agenda política para los PATRs con enfoque de género, además del fortalecimiento en capacidades, atención y prevención de violencias basadas en género. Nosotros como entidad no tenemos la misionalidad directa de generar como acciones en esto, pero sí de coordinar y fortalecer la prevención en estos asuntos. También hemos atendido temas de prevención y atención de violencia política con enfoque de género, que ha sido una de las grandes denuncias de las mujeres que lideran estas mesas del grupo motor. Entonces estamos haciendo una tarea de cualificación del enfoque de género en la entidad, pero también de las mujeres que participan en los territorios PEDER y en las mesas. Ángela, hemos hablado mucho de que vamos a pasar de la iniciativa o de la marcación a efectivamente tener proyectos. ¿Qué es un proyecto con enfoque de género? Bueno, lo primero es quitarnos eso de que el enfoque de género es solo que participen mujeres, ¿sí? Es realmente ver las necesidades particulares. Entonces ahí hay como una serie de criterios que hemos co-construido con las mujeres y tiene que ver con adecuación institucional y de los espacios, que tengan espacios de cuidado para que las mujeres no se vean limitadas en el tiempo de participación política por estar cuidando muchas veces a sus hijos o casi siempre son hijos o hijas. Entonces que los espacios de los PATRs tengan como alternativas de cuidado y cocuidado. Lo segundo tiene que ver con el reconocimiento efectivo de las voces de las mujeres, y para ello debe haber paridad.
¿sí? Paridad en los espacios de participación. Lo tercero tiene que ver con brindarles aún más herramientas a las mujeres y a las personas sexodiversas para que tomen decisiones efectivas. Y esto contribuye a que puedan valorar, asesorar, acompañar técnicamente desde otro lugar las mesas comunitarias, como lo decía la compañera, pero además que esto se vincule a las estrategias municipales y departamentales. Ángela, cuando tú decías ahorita, es que hablar de enfoque de género no es solamente hablar de mujer. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfoque de género? Bueno, cuando hablamos de enfoque de género, estamos reconociendo que hay unos roles en razón al género. Biológicamente nos han declarado hombres y mujeres, ¿cierto? Pero socialmente la construcción del género es, digamos, una construcción personal, ¿no? Y entonces cuando asumimos roles de género, por ejemplo, no sé, que no pueden haber ingenieras, ¿sí? Siempre se habla en masculino de que son ingenieros, médicos, doctores, y cuando son cargos asistenciales de cuidado, entonces la trabajadora social, la docente, la profesora, ¿sí? La señora que hace el aseo, ¿sí? A eso vinculamos los roles de género y en la participación política también. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres son lideresas, muchas veces se intenta disminuir esa capacidad, entonces las ponen de coayudantes de actas, de secretarias, sí, en vez de motivadoras de cambio, no queriendo decir que esos cargos no sean importantes, son fundamentales, pero que la voz de ellas en vivo y no por medio de otra persona pueda ser direccionada. Y una de las grandes, digamos, cosas que ha pasado en el marco de esta actualización es decir, oiga, hay población LGTBIQ+, gay, homosexual, lesbianas, transexuales, ¿sí? Porque también tenemos un tabú que la población campesina es una cosa homogénea y que es la misma masa, ¿no? Y no es así. Hemos reconocido en el marco del proceso de actualización, pues no es un dato grandísimo, pero ya por lo menos sabemos que hay más de 110 personas que son LGTBIQ+, y que así se reconocen. Y además que no habían participado en el proceso anterior. Sí, no habían datos, no había información, o sea, nadie sabía si existían o no. Es más, en la subregión en donde más iniciativas con enfoque de género para población LGTBIQ+ es Arauca. Y uno decía, ¿pero por qué Arauca? Claro, en Arauca hay un resguardo en donde hay unas mujeres indígenas transexuales. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a que también hay una falta de reconocimiento, incluso del cuestionamiento del enfoque de género y cómo ubicamos esto. Por ejemplo, muchas de las iniciativas son, no sé, se dice que son de mujeres porque están acompañando a niños y niñas en procesos del Pilar 8, ¿no? Por ejemplo, la Cucuruteca, una iniciativa de Montes de María. Sí. Y esa iniciativa realmente no es con enfoque de género, es una biblioteca cultural para abordar y acompañar los procesos de las niñas y adolescentes y las mujeres del territorio y las personas en general, pero la estructura es para el trabajo con menores de edad. Entonces también digamos que incluso cuando ahorita Aaron me hacía la pregunta de qué significa reconocer el enfoque de género en la entidad, es romper con ese lugar de la familia. Sí. Las mujeres campesinas no son solo ese lugar familista, ¿no? Sí. De que somos colectividad, tenemos hijos y entonces en pos de solamente eso vivimos, no es así. Las mujeres campesinas son diversas. Ahora, hablar de género también significa un riesgo y es caer en muchas imprecisiones, porque hasta ahora creemos que se está hablando de género, por lo menos a nivel de política de gobierno, política de Estado, y se está asumiendo. Creo que para mucha población, para muchos oyentes que están con nosotros a esta hora conectados, es un tema nuevo. Para ti en lo personal, ¿cuáles han sido las principales barreras a la hora de poder articular el enfoque de género en 170 municipios, en las 16 subregiones, con toda la diversidad cultural, étnica, campesina que hay en el territorio? Tú ponías el ejemplo ahorita de Arauca, y uno habla de Arauca y uno se imagina campesino, llanero, joropo, que además el joropo es un baile incluso dominante del hombre a la mujer. ¿Cuáles han sido las principales barreras al abordar este tema con las comunidades? Bueno, la primera, los tabús. El tabú que hay de que, por ejemplo, si es un hombre, ¿no? Heterosexual, que no tiene, digamos, interés por otros hombres o que no está en un lugar de transitar a otra identidad de género, pues se cree, voy a decirlo como lo dicen popularmente, que carece de masculinidad o que es una persona, abro y cierro comillas, marica, con este tipo de
de palabras despectivas, y no, es que también hay una transformación y ha sido bien interesante. En sur de Córdoba, por ejemplo, participaron 40 hombres en el círculo de género, ¿sí? Diciendo, oiga, yo quiero saber qué es esto, porque yo siento que el género también me atraviesa a mí. Y claro, es que cuando estamos hablando de género, estamos hablando de la estructura de género, ¿no? De lo que nos han impuesto, de que lo que hegemónicamente nos han dicho que es. Y la gente que no está ahí, y directamente además reconozcamos que nuestros pueblos, América Latina, Colombia, pues la construcción de la cultura fue dominante por la colonia española, europea, pero los pueblos originarios, paréntesis, hoy es el Día de la Mujer Indígena, entonces también aplaudir las luchas de las mujeres indígenas en Colombia y en el mundo. Sí, Ángela, una pregunta simplemente como dato de analfabeta en temas de género, y hablar ahora de la población sexodiversa. Voy a ver si la sé formular. ¿Cuántos tipos de orientación sexual hoy están reconocidos? Psicológicamente son 32, pero digamos que la gran sombrilla para la política pública de mujeres y equidad de género y la política pública LGTBIQ+, habla de las siguientes categorías: lesbiana, gay, transexual, intersexual y persona queer, LGTBIQ+. Cuando hablamos de una persona lesbiana, ¿qué es? Resumidamente, una mujer que le gusta a otra mujer. Cuando hablamos de gays, ¿qué es? Un hombre que le gusta a otro hombre. Cuando hablamos de una persona en tránsito o transgénero, hay 4 categorías. Entonces está la persona transexual, que hace un tránsito incluso de su genitalidad biológica, o sea, del pene a la vagina y de la vagina al pene, ¿sí? Hace todo el tránsito, por eso se dice transexual, porque cambia su sexo. Está la persona transgénero, que es que cambia fenotípicamente y físicamente su lugar, ¿no? Digamos, no se hace el cambio de la parte genital, pero sí físicamente sí se ve o como un hombre o como una mujer. Y están las personas transgénero, transexual, y en la transexualidad también hay una de travesti, que es una persona que se trasviste, o sea, solamente que le gusta vestirse del sexo contrario, pero que no adopta particularidades en su vida cotidiana de una persona transgénero. Y ahí yo quiero hacer como una cuñita. Si usted no sabe cómo decirle a una persona, porque usted duda de cómo se identifica, pregúntele cómo quiere que lo nombre o la nombre. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te gusta que te digan en femenino o en masculino? Y eso es algo sencillísimo, y es que a veces vemos que como vemos a las personas es como se están interpretando, ¿no? Porque tenemos una lógica también muy binarista, o es blanco o es negro de la vida, y no, digamos que estas apuestas de la intersexualidad, que es la última categoría de LGTBIQ+, tiene que ver con esa posibilidad de muchas formas de entender la sexualidad. Y están las personas pansexuales, que son personas que no tienen ningún límite, digamos, de gusto o atracción por alguien, solamente que sea un ser humano. Le propongo algo, Ángela Perea Lazo, líder nacional de género de la Agencia de Renovación del Territorio. Usted tiene que estar aquí un día con nosotros y ayudarnos justamente a entender todas estas temáticas. Por ahora, Ángela, le mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por pasar por aquí a PEDET al aire, y confiamos en verdad que un día nos acompañe y podamos dedicarle mucho más tiempo a la política y los temas de género en la Agencia de Renovación del Territorio, señor. Juan, sabes que estoy haciendo como un rompecabezas de cómo cómo se armó el programa hoy, cómo salió. Entonces, con el pacto territorial, que es priorizar proyectos, pero además de eso, ¿por qué la tierra es el elemento más fuerte para la transformación en los municipios PEDET, incluso en Colombia, y llegar al tema de participación y cómo garantizar el proceso de participación para que las comunidades tengan ese espacio y puedan decidir cómo quieren transformar territorialmente los territorios que siempre han estado excluidos? Ángela, gracias de nuevo. Aaron David Corredor, Suan Caterine Moreno, Laura Daniela Giraldo, gracias por estar con nosotros. Esto es PEDET al aire. Que pasen una feliz tarde. Comunidades, gobiernos locales y el gobierno del cambio están transformando territorios. Esto es PEDET al aire.